Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos. A Dios le damos la gloria. Te invito para que adoremos, papito lindo. Gracias porque hoy disfrutamos una nueva misericordia que ha sido renovada. Amanecimos vivos gracias a tu bondad, gracias al cumplimiento de esa palabra que dijo el salmista, la cual nosotros creemos y también la repetimos: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Oro y clamo por aquellos, Padre amado, que de alguna manera en este momento están siendo tocados, ministrados por esta palabra. Oro y clamo por aquellos que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, requete seguro, que te bendecirá, y nuevamente se escribirá una historia grandiosa acerca de tu vida. Yo te invito, mi amado hermano, a que profundicemos en estas verdades que Dios nos ha estado hablando. Gracias a todos aquellos que de alguna manera nos hacen llegar los testimonios, y aquellos que nos escriben y nos dicen: pastor, usted no se alcanza a imaginar cómo Dios nos ha ministrado con esta palabra. Gracias por escribir, gracias porque Dios está usándoles y está obrando de una manera maravillosa. Entendemos que hay otros que ya llevan años y son veteranos, y quizás no le dan tanta importancia a lo que otros en este momento están desesperados por aprender más de las cosas de nuestro Dios. Pero oramos para que cada día nosotros nos apasionemos por la Escritura, nos apasionemos por la palabra. Estamos estudiando, mi amado hermano, una enseñanza extraordinaria, algunos principios que usted y yo tenemos que entender para poder ver y disfrutar el cumplimiento de lo prometido. Déjeme hacer un pequeño repaso para honrar a aquellos que ingresaron nuevos y de alguna manera refrescarle la memoria también a los que han estado con nosotros. Hablamos que el primer principio que aprendimos es que Dios cumple lo que promete y que tú también tienes promesas. O sea, te las mostré. Te hablé de que Dios cumple lo que promete con mi propia experiencia, con testimonios de otros, y también te hablé de las promesas que tú tienes, que tienen que ser activadas, que tú tienes que creerlas para que no solo seas bendecido tú, sino también los tuyos. El segundo principio que aprendimos también es que la conquista será poco a poco. Es muy importante entender esto, que la conquista será poco a poco, a la manera de Dios. También lo aprendimos. Y estamos en el tercer principio, que primero es la conquista interna que la externa. Entonces estamos aprendiendo aquí algo extraordinario, mis amados hermanos, que debemos de aprender a través de la palabra, que nosotros tenemos que permitir que sea la palabra de Dios que nos domine completamente por dentro, para nosotros poder conquistar por fuera, para poder conquistar aquella cosa que hemos determinado conquistar, los territorios que Dios nos ha asignado, nuestra propia vida, nuestra propia familia. Pero estuvimos hablando que no podemos movernos en rebeldía, o sea, no podemos conquistar nuestro territorio moviéndonos en rebeldía. Y terminamos, mis amados hermanos, estudiando este pasaje de la Escritura, del libro de Números, del libro de Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 16 al 30. Solamente voy a parafrasearlo porque ya lo leímos. Entonces aquí descubrimos que hubo un hombre, el primer rey de Israel, Saúl, que quiso hacer las cosas a su manera, aún habiendo recibido las instrucciones de Dios, y se rebeló. Entonces comenzó a hacer las cosas a su manera, y cuando se hacen las cosas a la manera, entramos en rebeldía y comenzamos a aplicar
los sacrificios que sabemos hacer, pero los estamos haciendo en desobediencia. Y el profeta Samuel le dice, entiende esto, Saúl, entiende esto, que se complace Dios más en la obediencia que en los sacrificios. Debes de entender esto, que para Dios es más importante la obediencia. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 24 de primera de Samuel capítulo 15. El versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, voy a leer desde el 22, que es a lo que estaba hablando. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos o en víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces note aquí que para Dios es más importante la obediencia que los mismos sacrificios que aprendimos a hacer o que hagamos, porque cuando se entra en terquedad, escuche bien, cuando se entra en terquedad, esto quiere decir, cuando hablamos de terquedad, es aquella persona que cuando nos empecinamos, por así decirlo de esta manera, nos empecinamos en hacer lo que queremos en vez de hacer lo que Dios quiere. Somos tercos. Queremos hacer las cosas a la manera y por qué tengo que hacerlas como Dios dice y por qué tengo que hacerlo así. Entonces esa persona ha entrado en una terquedad. Obviamente la terquedad es un aumento de rebeldía y ya la rebeldía es hacer caso omiso, desobedecer, oponerse a la autoridad o al dominio inspirado por Dios. Es decir, cuando ya se entra en rebeldía, la persona entró en un espíritu de brujería, de hechicería, porque lo acabamos de leer, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice en el versículo 24, el 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, es exactamente, es como cuando nosotros abiertamente estamos en rebeldía, se podía decir que se está practicando hechicería. Porque estás en contra de lo inspirado por Dios, de la autoridad por Dios, de lo que Dios ha establecido y es contado delante de Dios como si estuvieras haciendo brujería. Ahora, ¿qué nos enseña esta escritura? Ahí lo que les estaba diciendo en el día de ayer, que terminamos haciendo la obra de Dios, pero con los principios del diablo. Y los principios del diablo es la rebelión. Mire, le muestro por la palabra que Dios tuvo que reprenderle al pueblo de Israel esta práctica, porque ellos se habían acostumbrado a hacer sacrificios, pero no querían arreglar sus vidas. No querían hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces realmente, aunque estaban haciendo supuestamente cosas para Dios, estaban como si estuvieran haciendo oraciones hechiceras. Como les dije, el que no presta su oído a la ley de Jehová, su oración es contada como abominable, como despreciable, menospreciable. Y aquí, en este pasaje, dice que como adivinación en la rebeldía. Entonces, a través del profeta Isaías, Dios se cansó de un pueblo que hacía sacrificios y sacrificios, pero su vida era muy distante. Había entrado obviamente en rebeldía. Y escuche con la sinceridad y la transparencia con la que Dios le habla y lo clarito que es Dios. Isaías capítulo 1, mire lo que dice la Biblia en el versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oí cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová,
crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey, o sea, el animal, conoce a su señor. El asno, el pesebre, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Note qué comparación tan impresionante. Como quien dice, un animal que no obra pensante, sino por instinto, tiene la capacidad de conocer a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no conoce a Dios. Israel anda en rebeldía, Israel anda en terquedad. Eso sí, pero sabe hacer sacrificios que me tiene hastiado. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra, y si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si ve a un pueblo aquí haciendo la obra de Dios con los principios del diablo. ¿Cómo que la obra de Dios? Claro, aprendieron a hacer los sacrificios, hacían fiestas solemnes, guardaban el día de reposo, convocaban asambleas, guardaban las lunas nuevas, hacían fiestas que tenían que ver con toda la ceremonia eclesiástica. Llevaban animales, hacían sacrificios, presentaban holocausto, presentaban carneros, tomaban el cebo de los animales gordos y presentaban bueyes, presentaban ovejas, presentaban machos cabríos. O sea, como quien dice, hemos aprendido a hacer todo esto, pero su vida estaba totalmente alejada de Dios. Y Dios dice, estoy cansado de esto. Cansado de que hagan todas las cosas que saben hacer, pero sus vidas siguen la misma, siguen en el mismo pecado, siguen practicando la misma vida. Vengan más bien, dejen de sacrificar eso y obedezcan lo que les estoy diciendo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Vení y estemos a cuenta, vamos a ponernos a paz y salvo. Entonces note que es necesario, mis amados hermanos, entender que la palabra nos tiene que dominar completamente por dentro para nosotros poder conquistar por fuera. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.